relación entre el trabajo colaborativo digamos, las nuevas tecnologías es la misma que vale para otros tipos de tareas escolares, nuevas tecnologías. A mi juicio, las nuevas tecnologías agregan un instrumento. Digo, por ahí la idea de plataforma es una idea feliz en este caso. Es una nueva base sobre la cual trabajar. El aprendizaje colaborativo, el trabajo colaborativo son prácticas muy antiguas, por lo menos como idea de proyecto escolar, y claramente lo que define el aprendizaje colaborativo no es tanto el medio de la colaboración, sino la consigna, el tipo de tarea que empuje a los alumnos a trabajar cooperativamente entre sí. El sentido, por ejemplo, la idea de utilizar un drive o un elemento donde todo el mundo pueda incluir su trabajo, lo que incorpora es un nuevo instrumento que puede facilitar relativamente las cosas, pero que no agrega nada si no hay una buena consigna de trabajo y digamos, un hábito, una costumbre, un entrenamiento de los alumnos a trabajar entre sí, a interactuar y a saber lo que significa agregar cosas al trabajo de otro, a explorar una hipótesis, a discutir, a mantener un debate, a mejorar, a perfeccionar, a revisar. O sea, un conjunto de prácticas intelectuales que hacen al trabajo en común, que la verdad que no dependen en absoluto de la existencia de las nuevas tecnologías o de Internet. Si fuera así no habría habido trabajo científico que es 100% colaborativo y que se las arregló para proceder por mil maneras. Lo que por ahí las nuevas tecnologías agregan es que incorporan al trabajo escolar elementos que los estudiantes utilizan para otras prácticas. Digo, el chat, el intercambio. Entonces, ponen en situación escolar una forma de interacción que es habitual para otras cosas, con lo cual puede crear alguna sinergia entre la experiencia extraescolar y la experiencia escolar y puede ser interesante en ese sentido. También es cierto que al ser un instrumento nuevo, puede incitar a algunas personas renuentes a hacer este tipo de trabajo a hacerlo porque sienten que ahora que tienen el instrumento deberían hacerlo. Pero digo, no agrega, a mi juicio, un elemento que desde el punto de vista intelectual favorezca el trabajo cooperativo. El trabajo cooperativo tiene que tener una estructura intelectual que hay que desarrollar con o sin las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías no van a apoyar el trabajo colaborativo si esta estructura intelectual no está creada y si los alumnos no están acostumbrados entre sí a mirarse unos a otros, a discutir, a establecer un problema en común, a elaborar una hipótesis, a corregirse, a revisar. Digo, si esto no está hecho, no es que lo van a agregar las nuevas tecnologías. Solo una anécdota, digo, mi hija el otro día estaba muy preocupada, le pregunto qué le pasaba, es que me dice, Jan, un compañero y amigo de ella, se llevó el trabajo que hicimos en clase para corregirlo y armar una nueva versión, y no sé qué habrá hecho. Estaba preocupada porque está en la dinámica de trabajo colaborativo, porque la escuela lo hace, lo promueve y los ha preparado para eso, y esto no era un trabajo que requiriera el uso de nuevas tecnologías en Internet, estaban haciéndolo a mano, digamos, ellos, pero claramente tiene la estructura de ese tipo de trabajo. Obviamente sometido en un drive les hubiera permitido por ahí que no estuviera tan preocupada, sino que ya conociera. Lo que hizo Yani es llegar a la escuela con sus propias correcciones, o podrían haber interactuado. Pero todo eso solo era posible si la estructura de trabajo grupal intelectual estaba armada antes, y ese es el propósito escolar principal. Bien, buenos días a todos, a todas. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones en torno al interrogante que me han propuesto. Primero empezar diciendo que las tecnologías permiten formas de interacción entre las personas que en la historia de la humanidad han estado por milenios limitadas a la copresencia, todas esas que estuvieran juntos, las personas que tenían que comunicarse. Y que desde hace algunos milenios, a partir del surgimiento de sistemas externos de representación, como por ejemplo la escritura con la que la escuela tanto trabaja, se pudo quebrar el requerimiento de la copresencia, pero siempre y cuando los que intercambian dominen el sistema de representación, esto es, por ejemplo, sepan leer y escribir, y además con las restricciones propias del modo de representación sobre el tipo de información que puede intercambiarse. Por escrito pueden intercambiarse ciertas cosas y otras evidentemente no. Las tecnologías multiplican los quiebres en la copresencia y son cada vez más versátiles para intercambiar información en distintos formatos
y de grandes volúmenes. Esto se aprecia mucho en el trabajo académico, por ejemplo, en el trabajo científico, en otros trabajos, en las comunicaciones sociales con otros propósitos recreativos, relacionales, etc. Sin embargo, las virtudes del trabajo colaborativo con o sin presencia de tecnologías pueden ser sobredimensionadas si se simplifica lo que entendemos por aprendizaje colaborativo. Por eso lo que quiero argumentar en esta respuesta se refiere a las condiciones del aprendizaje colaborativo para después pensar las potencialidades que tendría el trabajo colaborativo con tecnologías como las que ustedes están aprendiendo a utilizar en el aula. Primero, lo que sabemos sobre la interacción colaborativa. Sabemos mucho. Yo voy a seleccionar 4 ejes para plantearles a ustedes y después voy a hacer una reflexión sobre cada uno de estos ejes en relación con las TIC. Vamos a empezar por el primer eje, que tiene que ver con el asunto que suscita la colaboración o que demanda colaboración. Hay que decir que debería ser, la investigación muestra que la colaboración funciona, cuando la tarea de enseñanza y aprendizaje que se plantea tiene que ser llevada a cabo y solo puede ser resuelta mediante la colaboración de los participantes. Esto parece una obviedad y, sin embargo, en la escuela es bastante frecuente proponer trabajos que se dicen grupales, se dicen colaborativos, pero que podrían perfectamente resolverse en solitario. No es lo mismo pedirle a los alumnos que lean un texto y discutan respuestas que pedirles que confronten procedimientos matemáticos o que elaboren en forma conjunta la solución de un problema científico. Son tareas de muy distinto grado de complejidad, pero además son tareas que requieren en distinto grado la colaboración entre los sujetos. Entonces, el primer punto es que el resultado del trabajo sea un trabajo que solo puede ser conseguido en la medida en que se colabora con otros. Este es un primer punto. Un segundo punto tiene que ver con que exista un tiempo personal de elaboración, una especie de espacio privado para pensar en borrador. Acá hay un punto también complejo en la escuela, que es que muchas veces proponemos un trabajo llamado grupal o llamado colaborativo, puede ser de corto plazo o de largo aliento, pero pensemos en una actividad grupal cualquiera de las que planteamos en la escuela, planteamos la consigna y rápidamente ponemos a los chicos a trabajar en grupo. Y en verdad, en el resto de las experiencias de colaboración, las que suceden por afuera de la escuela, cuando uno colabora con otros, necesita un tiempo personal para elaborar su colaboración, para elaborar el problema sobre el cual está trabajando. Me parece que acá hay una segunda condición para el aprendizaje colaborativo, que es esta especie de tiempo personal para pensar en borrador, que después vamos a retomar. El tercer punto sobre la interacción colaborativa que quiero destacar, y este es especialmente importante, tiene que ver con el tipo de conversación que se suscita cuando 2 personas o un grupo pequeño trabajan, digamos, intentando colaborar en la resolución de un problema o de una actividad. Me voy a apoyar en un autor cuya lectura, cuando puedan, les recomiendo, que se llama Mercer, en un texto que se titula La construcción guiada del conocimiento, capítulo 6, Conversar y trabajar juntos. Mercer describe 3 formas de conversación entre niños de primaria que él encuentra haciendo investigación etnográfica en escuelas primarias. Y lo que es interesante es que las encuentra y las ejemplifica a propósito de clases en las que los chicos interactúan en el marco de uso de tecnologías. En caso es un programa de simulación, en otro caso uso de un procesador de textos para escribir un texto, en fin, son situaciones de colaboración mediando tecnologías y él identifica allí 3 formas de conversación distintas que pueden darse entre los chicos. A una la llama conversación de discusión, después en otro texto la llama disputativa, pero es un tipo de conversación que ustedes seguramente van a reconocer, esa conversación en la cual en verdad efectivamente hay interacción entre los participantes, pero los participantes están compitiendo a propósito de aquello que tienen que resolver supuestamente de manera conjunta. En verdad no hay colaboración, más bien hay algunos indicadores de que esta colaboración está ausente, como por ejemplo el hecho de que los participantes se reservan información que sería beneficiosa para trabajar juntos porque no quieren que el otro sepa algo que podría en alguna medida ser beneficioso en esa lógica competitiva, en un beneficio que no se quiere. Un segundo tipo de conversación, él la denomina conversación acumulativa, también la van a reconocer, es esa conversación que ocurre cuando los chicos empiezan a trabajar juntos,
enganchan rápidamente en el sentido de que se llevan bien, entran en buena sintonía para el trabajo, y uno dice otra cosa y otro dice otra cosa, y hay como un aporte que se va sumando, y cuando alguno dice algo con lo que el otro no está muy de acuerdo, lo deja pasar, ¿no? Es acumulativa en el sentido de que no hay una posición más o menos crítica sobre las propuestas que se están discutiendo, sino más bien algo de sumar con vistas a resolver la tarea. Y un último tipo de conversación, que la llama conversación exploratoria, no sé si es la mejor denominación, pero en todo caso lo que él quiere reflejar con la idea de exploración es que en esa conversación los chicos buscan alternativas de solución a un problema, ofrecen argumentos en relación con esas alternativas y debido a ello el tipo de colaboración que se produce da lugar no a la disputa que vimos en el primer tipo de conversación, tampoco a la mera acumulación de una idea y otra idea, sino al contraste de ideas y a la decisión conjunta acerca de alguna que parece superadora en algún sentido que el grupo le atribuye a la idea que se está analizando. Evidentemente, por lo que yo estoy planteando y en la perspectiva de Mercer, la colaboración tiene más que ver con la conversación exploratoria, y es interesante saber que la conversación exploratoria tiene algunos indicadores lingüísticos que uno puede aprender a escuchar en el aula. Por ejemplo, una conversación de discusión o de disputa es una conversación en la cual se escuchan frecuentes refutaciones, las frases son cortas porque no hay argumentación, hay silencios, hay preguntas que no se responden. Eso es bien de la estructura de conversación que Mercer llama de discusión. Y finalmente recordar que es cierto que las investigaciones muestran, y acá voy a citar a otro autor que se llama Baudrit, en un libro que se titula Interacción entre alumnos, en el capítulo dedicado a la ayuda mutua en primaria, Baudrit dice algo así como: las relaciones de ayuda mutua no las puede realizar cualquiera. Serían más utilizadas por alumnos que a priori no tienen verdaderas dificultades para el aprendizaje. La paradoja es patente. Las redes de intercambio parecen mantenidas, utilizadas y aprovechadas por los escolares que tendrían menos necesidad de ellas. ¿Qué quiere decir Baudrit con esto? Que quienes están en mayor posición de dominio respecto del aprendizaje tienen mayores posibilidades de aprovechar las situaciones de colaboración con otros, y en cambio quienes se encuentran en una posición de mayor dificultad respecto de la apropiación del conocimiento y por tanto de cierta asimetría para la colaboración, podrían ver inhibida la participación en un grupo si no se interviene, para que pueda haber una participación simétrica entre pares que no son pares. Una cosa es que los chicos tengan la misma edad y otra cosa es que estén en el mismo punto respecto de la elaboración del conocimiento. Retomando estos 4 ejes, yo pensé algunas reflexiones a propósito de la colaboración con TICs y con esto quiero cerrar mi aporte a este interrogante. Vamos al punto del problema, ¿sí? Del problema que suscitaría la colaboración o la tarea propuesta. Decíamos hace un rato que tenemos un problema, que es que tenemos que encontrar desafíos, actividades, tareas que no estén dirigidas a cada uno tomado individualmente, sino que la resolución tenga que ser conseguida mediante la cooperación entre todos. Y lo que ocurre muchas veces en el uso de dispositivos de colaboración con tecnologías es que lo que hay es una sucesión de la participación y no necesariamente una construcción conjunta del resultado que se quiere lograr. Esto no tiene que ver únicamente con la tecnología, tiene que ver con el tipo de problema. Si el tipo de problema permite que las soluciones se sumen sin que los participantes debatan las formas de resolución, entonces lo más probable es que lo que permita la tecnología es iterar la participación, pero eso no significa que hay colaboración allí. Simplemente participa primero uno, después otro, y eso no es necesariamente un trabajo colaborativo. El segundo punto, ¿se acuerdan?, tenía que ver con el tiempo personal para pensar en borrador. Acá sí me parece que hay una fortaleza en el uso de las tecnologías, a diferencia de lo que pasa en el aula, que todo ocurre de manera presencial y en el momento en el que se plantea la tarea. Efectivamente, el trabajo con mediadores tecnológicos y sobre todo la posibilidad de elaboración personal parecería una fortaleza en estas condiciones. Por supuesto, para eso se requiere que sea una práctica instalada, ¿no? En el sentido de efectivamente marcar ese tiempo personal de preparación de algo antes de ir al espacio
de colaboración. Pero es cierto que al romperse la copresencia, al ser posible que no siempre todo ocurra sincrónicamente, hay más tiempo para la elaboración personal que la que permite la sincronía de la clase. Respecto al tipo de conversación, que era el tercer punto de nuestro análisis hasta ahora, es cierto que lo que las tecnologías resuelven es un problema de comunicación entre quienes no comparten tiempo y espacio. O sea, ustedes van a ver algunos ejemplos de colaboración sincrónica en el uso de las tecnologías, pero también saben que es posible un trabajo donde no hay presencia sincrónica de quienes están haciendo una tarea que es una tarea común, ¿no? Pienso, por ejemplo, en lo que puede pasar en un intercambio vía Skype o en un chat, o inclusive con el uso del correo electrónico o hasta con algún escritorio compartido de trabajo, como pueden ser algunas aplicaciones bien conocidas, ¿no? En ese sentido, decir que no sabemos tanto sobre los intercambios colaborativos a propósito del uso de las tecnologías cuando los intercambios son sincrónicos y online, y particularmente no sabemos tanto en lo que tiene que ver con intercambios entre niños. Acá hay un terreno de investigación sobre el cual en todo caso no hay tanto producido. Sí sabemos que los intercambios comunicativos virtuales tienen que ser suficientemente frecuentes, suficientemente ágiles como para que la participación se mantenga de manera más o menos sistemática, y por aquello que venimos planteando de la autorregulación tendría cierta importancia que el inicio, el mantenimiento y el cierre de las fases de intercambio, de las fases de deliberación, sean marcados de alguna manera por quien les propone la tarea a los niños. Una nota especial que hay que hacer aquí respecto de las formas de conversación cuando los intercambios son escritos, porque muchas veces la forma de colaboración es a través, por ejemplo, de un escritorio compartido donde están produciendo un texto, donde están acumulando ideas. Hay que recordar, cuando los intercambios son escritos, que aparecen todas las limitaciones de la comunicación escrita. Y para tomar el último punto, que tiene que ver con el tipo de regulación, que recordar la diferencia entre regulaciones sociales y regulaciones cognitivas, a mí me interesaba acá marcar algo que se ve bien. Si llegan a leer los ejemplos que da Mercer lo van a ver con mucha claridad, pero creo que puede ser experiencia de muchos de ustedes, que es la proximidad que tienen muchas veces las actividades conjuntas usando tecnologías con dos situaciones que son usuales para los chicos y que suscitan tipos de regulaciones diferentes. Una es la competencia en el sentido de quién hace mejor algo, quién lo hace más rápido, quién hace más o lo que fuere. Muchas veces se desliza hacia la competencia, y entre la competencia y la colaboración hay montones de diferencias, comenzando por las formas de intercambio que se producen entre los sujetos. Y la otra situación hacia la cual se desliza, digamos, el trabajo colaborativo es el juego. Y por supuesto no hay nada malo en que los chicos jueguen, pero una cosa es el juego donde la regulación de los intercambios tiene mucho más que ver con divertirse, con encontrar placer en lo que estamos haciendo juntos, y otra cosa es cuando la tarea requiere en algún punto tomar decisiones, inclusive en algún punto confrontar, y entonces romper de alguna manera la situación que puede ser más relajada y más placentera y que es propia del juego. Para cerrar, simplemente pensar la tecnología como un elemento mediador de unos intercambios entre chicos que no son colaborativos porque sí, más bien aprenden a colaborar en el marco de las tareas escolares. Recordar, reiterar que colaborar requiere aprender formas de comunicación específicas y que tenemos que explorar cuáles son las formas de comunicación colaborativa específicas cuando están mediando las tecnologías, y pensar cuál puede ser la función de los docentes en la regulación de los intercambios entre chicos en una situación donde los chicos van a trabajar en muchos momentos solos o entre sí, pero si no hay una cierta intervención del docente, los intercambios pueden dar lugar a la competencia, al juego o al trabajo individual. Bueno, los saludo y espero que todo lo que he planteado les permita alguna discusión fructífera.